Bienvenidos a un nuevo video. Nos metemos de lleno en la actualidad sobre lo que está pasando en el mundo. El mundo está paralizado por el conflicto que podría desatar una tercera guerra mundial. Hablamos de lo que está sucediendo entre Irán, Israel y Estados Unidos. Tenemos información de último momento, así que quédate porque han pedido ayuda a Rusia. Lo ha hecho Irán y ahora te lo cuento. Información de la prensa alemana y también vamos a ir a la prensa peruana porque hablan de este titular. ¿Cómo afectaría al Perú el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos? Julio Velarde habla del mayor riesgo a corto plazo. Atentos porque es muy interesante lo que dijo el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, con la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel, la preocupación por una escalada que desemboque en una tercera guerra mundial genera gran preocupación e incertidumbre en todo el mundo, incluso en países que están alejados del conflicto, como Perú, debido a los efectos políticos y económicos de este enfrentamiento. Al respecto, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, fue consultado sobre las consecuencias de la situación actual en Medio Oriente. Durante una conferencia de prensa, Julio Velarde habló del impacto de la guerra entre Irán y Israel en el crecimiento económico del segundo semestre del 2025 y de los posibles riesgos de que el estrecho de Hormuz sea interrumpido, ya que por ahí pasa entre el 20 y el 30% del petróleo que se transporta marítimamente en todo el mundo. Él dijo, el riesgo es que el precio del petróleo suba mucho. Si comienza a ser atacado el Hormuz, porque por el Hormuz pasa la mayor parte de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Dubái, casi el 28% del comercio mundial del petróleo pasa por ahí. Con cualquier interrupción sí podría afectarse el precio del petróleo no solo en Perú, sino en todo el mundo. Velarde acotó que espera que esto no ocurra, ya que sería el mayor riesgo en corto plazo, que podría afectar no solo la economía peruana, sino mundial, ya que el precio del petróleo podría subir, según estimó él, un 50%. Sin embargo, dijo creer que una situación con un precio del petróleo alto no duraría mucho, pero que sí podría tener un efecto perjudicial. La guerra en Medio Oriente no sé qué tanto puede impactar en el crecimiento, en los resultados del segundo semestre, sumándose a las elecciones. Ese sí es un riesgo que debería comentarlo. El riesgo es que el precio del petróleo subiera mucho. Si comienza a ser afectado el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, o sea, como casi 28% de la producción de petróleo mundial del comercio mundial de petróleo pasa por ahí. Entonces cualquier interrupción sí podría afectar severamente el precio del petróleo, espero que no se produzca, pero sí es un riesgo. Ese sería el mayor riesgo en corto plazo que pudiera afectar la economía mundial, no Perú, sino la economía mundial, ¿no? Que el precio del petróleo suba 50%, no creo que dure, por si tiene un efecto que pueda ser perjudicial, ¿no? Cabe indicar que las embarcaciones comerciales actualmente se desplazan próximas a la costa de Omán para evitar las aguas iraníes en el estrecho de Hormuz, siguiendo las recomendaciones de agencias marítimas internacionales de mantenerse alejadas del área por el aumento de las tensiones entre Irán e Israel, según fuentes del sector naviero. Esta coyuntura genera un aumento de la tensión en el tráfico marítimo internacional en una de las rutas energéticas claves a nivel mundial, donde el riesgo para la navegación se incrementa. El estrecho de Hormuz, con solo 33 kilómetros en su parte más angosta, es un punto de paso obligado para los buques que entran y salen del Golfo Pérsico. Está dividido en dos rutas marítimas de apenas 3 kilómetros cada una, lo que limita la capacidad de maniobra ante contingencias. Un evento que afecte esta vía podría limitar de manera significativa el comercio global y provocar variaciones inmediatas en los precios del petróleo. Atentos que seguimos con información de última hora. Prensa alemana titula lo siguiente en estos momentos: tras ataque de Estados Unidos
el gran mulá escribe carta de queja a Putin. Ministro de Exteriores iraní en Moscú está para consultas serias. Atentos porque parece que finalmente Irán le pide ayuda a Putin. La pregunta es, ¿acudirá Vladimir Putin finalmente en ayuda de su aliado? Y es que tras el ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viajó a Moscú para entregar al líder del Kremlin una carta de parte del ayatolá Ali Khamenei. El contenido: el gran mulá ruega por ayuda y se queja por la falta de apoyo. El mensaje central es claro: Putin debe hacer más para ayudar a Irán frente a Israel y Estados Unidos. El Kremlin, si bien ha condenado los ataques israelíes, calificándolos de infundados, y prometió ayuda al pueblo iraní, no ha aclarado en qué va a consistir esa ayuda. Hasta ahora, la agencia estatal TASS solo ha mostrado imágenes de apretones de manos. Y eso que el jefe diplomático iraní llegó con una misión clara: mantener consultas serias con Putin. Pero hasta ahora no ha habido más que palabras. Solo Dmitry Medvedev, uno de los halcones del Kremlin, insinuó en X que los mulás podrían ser armados con cabezas nucleares por terceros países. Él escribió: el enriquecimiento de material nuclear, y ahora podemos decirlo abiertamente, la futura producción de armas nucleares continúa. Y dijo: una serie de países está dispuesta a entregar directamente sus propias cabezas nucleares a Irán. Una declaración asombrosa. Medvedev está acusando abiertamente a Irán de aspirar finalmente a la bomba atómica, a pesar de que el régimen iraní siempre ha asegurado que su programa nuclear tiene fines únicamente civiles. Sin embargo, Medvedev no mencionó qué países estarían dispuestos a armar a Teherán, ni tampoco dijo que Rusia fuera uno de ellos. Esto sugiere que su amenaza no fue coordinada con Putin. De hecho, el propio líder ruso se había manifestado anteriormente en contra del armamento nuclear iraní. En el conflicto con Israel, Moscú había advertido contra una mayor escalada en Oriente Medio. Incluso Putin se ofreció como mediador, pero ayuda militar directa al régimen iraní no prometió. La razón: la mayoría de los recursos militares rusos están atados al frente en Ucrania. Todo lo que se produce en términos de munición y equipamiento bélico lo necesita el propio Putin. Ali Khamenei podría convertirse en el segundo socio estratégico que el jefe del Kremlin abandona. Recordemos que también permitió, sin intervenir, la caída del histórico presidente sirio Bashar al-Assad a finales de 2024. Todo indica que las relaciones de poder en Oriente Medio se están reconfigurando, en este momento sin la influencia de Moscú.